En este momento permítanme decirles que estamos muy entusiasmados, muy contentos porque tenemos el honor de tener entre nosotros en el estudio pues a una persona que ha mostrado mucho entusiasmo, pero sobre todo mucho compromiso e interés en fomentar todas las actividades de una de las agrupaciones más importantes en la ciudad, como lo es la Barra de Abogados. Y me permito presentar esta noche al licenciado Manuel Galván Almendares, que ya ha estado anteriormente con nosotros y que esta noche viene a hablarnos precisamente acerca de todas las actividades que ha realizado la Barra de Abogados hasta estos días. Muy buenas noches, bienvenido, licenciado. Sí, buenas noches, gracias por la invitación, aquí estamos. Un saludo a tu teleauditorio. Muchas gracias. Bueno, pues estamos siempre muy interesados en que nos comente acerca de las actividades que ustedes realizan en la Barra de Abogados, sobre todo en forma particular, cuál ha sido la gestión que ustedes han estado realizando para que la Barra de Abogados tenga más conexión con la ciudadanía. Indiscutiblemente, desde que asumimos esta responsabilidad, Silvia, ponderamos mucho la urgencia de involucrarnos socialmente. Yo creo que como institución, bien lo acabas de referir, que agrupa a los abogados, tenemos el gran compromiso precisamente de impulsar el conocimiento de la ley entre la ciudadanía. Tenemos el compromiso de tratar de que ésta se aplique con tal eficiencia que en un momento dado genere una sensación de satisfacción, de buen sabor de boca en el justiciable. Fíjate que a propósito de eso, nuestra actividad ha rondado precisamente en torno de eso. Recién inauguramos la Plaza Cívica Nueva Actitud, Mejores Abogados, en la que obviamente denotamos esta pretensión nuestra de variar nuestra actitud como profesionales del derecho, de involucrarnos de tal manera con la dinámica social que nos permita esto variar la percepción social que se tiene de un profesionista del derecho. Y en ese tenor debo decirte que precisamente el lunes viene por aquí el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el licenciado Alejandro Etienne Llano. Él viene primeramente por la mañana a poner en marcha el funcionamiento del centro de mediación, un centro de mediación que debemos verlo con muy buenos ojos, porque creemos que en mucho va a contribuir a que esa sensación que tiene el justiciable de la justicia varíe y sea para bien. Hoy por hoy, una sentencia en los términos de justicia tradicional, como se nos imparte, normalmente debemos admitirlo en un afán de autocrítica, no nos queda a nadie un sabor grato de boca. Cualquier sentencia que se emite en un tribunal, en un procedimiento largo, costoso, engorroso, lleno de complicaciones, pues le genera al justiciable una sensación de que no hay justicia. Esto que usted menciona, licenciado, me parece muy importante, sobre todo porque la ciudadanía o muchos de nosotros tenemos la idea de que al momento de que estamos involucrados en un juicio, en un proceso legal, en donde se maneja un conflicto de intereses, pues muchas veces hay la situación de que ya nos volvemos enemigos de la contraparte o no quedamos satisfechos con las resoluciones que emiten los jueces, y yo creo que no debe ser así. Se pueden manejar diferentes opciones de solución, y este centro de mediación me supongo que tiene este tipo de labor. Totalmente. Debemos recordar que en el 2008 hubo una serie de reformas constitucionales en el afán de generar una mejor apreciación de la justicia en el país, la reforma para la justicia en México. Con base en ello, el Congreso modificó diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 17 y 18 constitucionales, y esa posibilidad que nosotros teníamos de ir necesariamente a un procedimiento ordinario para que se nos impartiese justicia, hoy tenemos la opción, gracias a estas reformas, de resolver el problema como mejor nos parezca. Y de ahí, constitucionalmente, se desprende precisamente esa creación de esas instituciones. Hoy el Estado está obligado a crear instituciones mediadoras que permitan al ciudadano en conflicto dirimir estos conflictos en el ánimo de zanjar esas diferencias, pero de manera armónica, donde cada quien se sienta resarcido en el perjuicio causado, o bien en casos penales, en la reparación del daño, de tal manera que ese litigio que ordinariamente tenemos que llevar ante un tribunal y que más que ayuntarnos nos alejaba, quede descartado o postergado para asuntos verdaderamente complicados, donde se requiera ese tipo de juicio. La diferencia con el vecino, las diferencias conyugales, que siempre y cuando no lleguen a delito, los conflictos entre familiares, pues obviamente
en ningún momento se debe pretender que lleven a un proceso. Yo creo que en esto, esa mediación, esto que menciona me parece muy interesante, perdóneme que le interrumpa, pero lo estamos tratando de manejar desde el punto de vista de la sociedad, de las personas que no somos muy conocedoras quizás de la ley, porque eso se lo reservamos para los estudiosos, para los especialistas, pero nosotros muchas veces tenemos ese temor y no queremos enfrentarnos con un familiar o con una, en este caso, bueno, con el cónyuge o con la persona con la que tenemos la diferencia o el conflicto, precisamente porque no queremos entrar en una situación más grave. En este caso, podríamos hablar de qué manera interviene estos centros de mediación. ¿Cuáles son las formas que se establecen para poder resolverlo ellos? ¿Cuál es el procedimiento para acudir a ellos? Claro, Silvia, mira, actualmente a nivel de Procuraduría de Justicia ya funciona un centro de mediación. Hay esos tipos de conflictos. Cuando el Ministerio Público recibe esos o tiene conocimiento de ese tipo de conflictos en los que se pretende instaurar una indagatoria con todo lo que implica, sí, y se ve la posibilidad de zanjar esas diferencias, se turnan al centro de mediación de la Procuraduría. Ahí personal capacitado bajo las técnicas y mecánicas que se establecen para ello, procura el avenimiento de las partes, dándole una solución en armonía, en la que, repito, una parte zanja la diferencia, negociando parte de su derecho en favor de la otra y la otra a su vez en ello. ¿Cuántos problemas no nos va a evitar? Tú decías, ¿cuánto temor siente la gente de ir ante un ministerio público para presentar una denuncia? Porque sabe toda la parafernalia que se le va a desprender. Así y que finalmente, como repito, pasará ese asunto a consignación del juez y tendrá una sentencia que no le va a satisfacer. Tendremos una persona que está privada de su libertad, que no resarce en el perjuicio causado, no repara el daño, y entonces la persona lo que buscaba era precisamente eso, que le repararan el perjuicio causado, sí, y que en un momento dado se le resarciera, pero no. Ahí tenemos a una persona detenida, con un costo grande para el Estado de esto, una justicia lenta, una justicia que de ninguna manera es expedita y que, repito, genera una sensación de frustración en el justiciable. Hoy no, se va a acudir a los centros de mediación, se va a venir a las partes, habrá un experto que tendrá una mesa de trabajo con ellos, en la cual él no va a proponer la solución, en la cual tendrá la capacidad y la aptitud para dar las condiciones propicias en la que desaparezca ese encono, esa sensación de coraje, esa sensación que en un momento dado indispuso a estas personas y las colocó en el conflicto. Es decir, dar un ambiente de tal manera armonioso que se propicie el entendimiento entre estos. Esto que me menciona me agrada mucho desde el siguiente punto de vista. Yo creo que muchas de las personas que nos vemos involucradas en un conflicto de esta naturaleza, pues no tenemos realmente la intención. No hubiésemos querido estar en ese conflicto, pero diversas circunstancias muchas veces nos colocan en ese punto en el que, bueno, si ya no hay formas de resolverlo, acudes con los abogados, pero sin la intención de dañar más a las personas y más en este caso a un nivel humano, como lo que usted estaba mencionando. Quizá el especialista, en este caso el centro de mediación, tendrá mayor conocimiento y mejor manejo de situaciones emocionales que se generan, situaciones personales o que se pudieran en un momento hablar, y también pues la habilidad para manejarlo a través del diálogo, que somos a veces muy incapaces de expresarnos como debiéramos, ¿verdad? Ese es el gran compromiso que tienen los centros de mediación. Precisamente tendrán que tener o contar con gentes preparadas, no solo en la materia del derecho, sino en materia de psicología, en materia de sociología, en materia de economía. Es decir, tendrá que ser un experto que ahuyente precisamente todas esas condiciones que fueron el caldo de cultivo en el cual se dio el conflicto. ¿Sí? Entonces la idea es que nuestras gentes que acuden a la Procuración de Justicia se vayan conformes, se vayan contentas, con una sensación de que efectivamente se imparte justicia en México, porque debemos reconocerlo en un afán claro de autocrítica. Actualmente el desenvolvimiento que tenemos no da esa sensación, muy por el contrario, genera una frustración. Sí. Fíjese, Silvia, que esto va precisamente del lado de los llamados juicios orales. Estas medidas alternas de solución de conflictos complementan precisamente el llamado juicio oral. Es decir, mediante el juicio oral se pretende acabar con esa forma de justicia tradicional, que no satisface a nadie. Se pretende que esta sea verdaderamente pronta y expedita bajo una serie de principios que se van a instrumentar y se van a practicar, en las que se pondera fundamentalmente la publicidad, la transparencia y la inmediatez con que se van a resolver, pero sobre todo el constreñimiento de las partes a un proceso donde el principio de contradicción va a reinar y habrá un juez de juicio
que únicamente va a emitir sentencia, que nada tendrá que ver con el resto de las partes del procedimiento. Él no va a recoger pruebas, no va a ver cómo se desahogan esta. Simple y sencillamente él, después de que el juez de juicio, el juez de instrucción conoce de esto o de preparación, se lo pone a su disposición en el día del juicio y ahí ese juez conoce por primera vez el caso, lo que obviamente lo libera de la contaminación que se va dando durante todo instauración. Entonces él está libre, limpio y puede en un momento dado emitir una sentencia justa, apegada a la realidad. De una forma más imparcial. En este caso, licenciado, permítame decirle que nos da muchísimo gusto que nuestros televidentes se comuniquen para externar sus dudas y queremos agradecerle al señor Raúl García Garza. Nos da muchísimo gusto saber que se comunica con nosotros. Él quiere saber acerca de los retiros de Infonavit para pensionados. Hay muchos temas de materia legal que pues seguramente inquietan a muchos de nuestros televidentes y bueno, pues aquí lo tenemos a usted para dar respuesta. Claro, Silvia. Con respecto al caso que particularmente pregunta don Raúl, debo decirle que sí es prosperable, pero hay que seguir un procedimiento, pues desgraciadamente engorroso, ¿verdad? Que finalmente es lo que se busca en un momento dado. El juicio oral debe llegar a tal grado que incluso este tipo de procedimientos administrativos que actualmente son un sacrificio para quien en un momento dado los tiene que emplear, se busca que también en un momento dado desaparezcan. Pero de entrada le digo a don Raúl que hay que promover por escrito ante el Infonavit precisamente el retiro de esos recursos, que el Infonavit le va a resolver en contra, es decir, le va a notificar que no es posible de acuerdo a algunas resoluciones y determinaciones que hubo por ahí en la materia, y que consecuentemente no está facultado en el Infonavit debido a esas razones legales. Y entonces, una vez que le resuelven, le tendrán que notificar personalmente a don Raúl. Y ahí es precisamente donde entra el trabajo del abogado a fondo. Habrá que promover un amparo en contra de esa resolución porque no tiene fundamento constitucional. De tal manera que en un momento determinado, lo que va a determinar el juez federal es ordenarle al Infonavit que le entregue sus recursos. Y es entonces cuando va a proceder a hacerlo. Bueno, aquí lo más importante, y usted lo mencionaba, para nosotros es muy significativo que usted como representante de la barra de abogados se estén ocupando de volver a reafirmar esa confianza que la comunidad hemos tenido siempre en los abogados, en los notarios, que para nosotros son figuras muy importantes porque en ustedes depositamos sin duda alguna muchas veces el futuro de nuestro patrimonio, la seguridad de nuestra familia y pues en muchos casos pues la libertad de una persona está en sus manos, ¿no? Bueno, pues de esta manera, licenciado, pues yo quisiera ofrecerle en otra oportunidad nuestro espacio y nuestro tiempo para que venga con nosotros y con nuestro teleauditorio, pues para continuar hablando de temas tan interesantes como lo de su materia. Estamos a la plena disposición, nada más se me da la oportunidad de insistir con los compañeros abogados el próximo lunes 4 de octubre a las 12 del día en el edificio social de la barra de abogados, Maclovio Herrera 2007, ahí va a estar el presidente del tribunal, obviamente te cambiando impresiones, pero sobre todo para que conozcan acerca de este novedoso procedimiento que en mucho va a contribuir a que esa justicia verdaderamente sea pronta y expedita. Y que sigamos insistiendo en nuestro compromiso social y que sigamos involucrándonos con la comunidad, que es finalmente a quien debemos nuestro actuar. Pues sin duda alguna lo están haciendo, van sobre la línea correcta, que es precisamente brindándoles estos espacios de visita por parte de los expertos, por parte de las autoridades superiores en materia legal y bueno, pues sin duda alguna también estos espacios de conferencias, de pláticas, de capacitación que ustedes están promoviendo también a través de la barra de abogados. Así es, Silvia, muy amable por el espacio. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nosotros vamos en este momento a una pausa, enseguida volvemos con más información.